Muy bien, muchachos, muchachas, bienvenidas, bienvenidos todos a esta sesión viernes por la tarde, la última de la hora, la última de la semana. Vamos a tratar de que no se haga tan pesada, pero vamos a revisar pues, varios puntos para seguir avanzando con nuestro programa, muchachos. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio complementario de la determinación del potencial eléctrico debido a 3 cargas y la diferencia de potencial entre 2 puntos. Y abordaremos también el tema de flujo eléctrico, ley de Gauss y densidad superficial y volumétrica de carga. Todo eso en el programa del día de hoy. Entonces vamos a darle celeridad para acabar cuanto antes, cuando menos en el tiempo que tenemos previsto. Muchachos, antes de iniciar, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario o algo que quieran compartir con el grupo? Adelante, por favor. No. No, Brenda, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien? No, profe. No. Vale. Entonces voy a compartir mi presentación. Vamos a hacer un rápido resumen de lo que vimos en la sesión pasada, que fue lo del potencial eléctrico, la diferencia de potencial, para poder dar contexto al ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Entonces voy a compartir nuevamente la presentación de potencial eléctrico y rápidamente vamos a platicar de esto que vimos en la última sesión, el potencial eléctrico. Decíamos que este potencial eléctrico pues se genera alrededor de una carga de un cuerpo cargado y que finalmente tiene mucho que ver con la energía potencial eléctrica. Cuando hay una carga eléctrica, un cuerpo cargado eléctricamente cercano a otro, pues se generan algunos efectos como la fuerza o el campo eléctrico o el potencial eléctrico o la energía potencial eléctrica. Y entonces este potencial pues es prácticamente una característica de qué tanto puede influir un cuerpo cargado con otro cuerpo cargado con otra carga colocado a una cierta distancia de él. Entonces, básicamente eso es el potencial eléctrico. Y está definido, muchachos, como precisamente la energía potencial. Si nosotros colocáramos una carga a una cierta distancia de otro cuerpo cargado, de otra carga, pues se generaría una cierta energía potencial. Pero si hacemos esa relación de esa energía potencial que se genera entre esas dos cargas, entre la unidad de carga, es decir, entre el valor de la carga que colocamos en algún otro punto, entonces podemos encontrar esta característica que se llama el potencial eléctrico. El potencial eléctrico, entonces es la relación entre la energía potencial y la carga, que es la que colocaríamos en ese punto del espacio. Y entonces si hacemos esa relación, finalmente vamos a observar que al hacer esa relación, pues el efecto de esa segunda carga queda anulado, y entonces este potencial eléctrico, que es esa propiedad del espacio, en ese punto, pues solamente va a depender de qué tan intensa sea esa carga, qué tan grande es esa carga que genera el potencial eléctrico, y a qué distancia se encuentra el punto en donde queremos determinar este potencial eléctrico. Y desde luego va a depender de qué sea el material en que esté colocado esta carga eléctrica, este cuerpo cargado eléctricamente. Entonces, veíamos que es definido así, relación de la energía potencial eléctrica por la unidad de carga. Las unidades son volts, es decir, joules por coulomb. La energía potencial se mide en joules, la carga en coulomb, entonces joules por coulomb son volts. Finalmente, muchachos, veíamos que este potencial eléctrico es un escalar, es decir, es una cantidad que solamente tiene un número y una unidad, y con eso está completamente definido. Ya no es un vector como la fuerza ni como el campo eléctrico, sino es un escalar, y por lo tanto es importante considerar su signo. Y si consideramos su signo, vamos a ver que podemos tener potenciales positivos cuando tenemos una carga positiva, y podemos tener potenciales negativos cuando estos se generan por una carga negativa. Entonces, punto importante, hay que considerar el signo de la carga para determinar el potencial eléctrico que genera en un determinado punto del espacio. Vimos este ejercicio, muchachos, en donde tenemos una carga eléctrica y a unas ciertas distancias,
calculamos el potencial eléctrico que esa carga generaba en esos puntos. Y vimos que dependía pues enteramente de qué tan cerca o qué tan lejos estaban esos puntos. Pero también hicimos la consideración, si consideráramos, si calculáramos el potencial eléctrico en cualquier punto que está a la misma distancia de esta carga, lo que se formarían serían estas líneas punteadas, en donde todos los potenciales eléctricos serían iguales. Y por esa razón, debido a que todos los potenciales eléctricos son iguales, porque todos están a la misma distancia de esta carga, entonces a esta línea que se forma la llamamos una línea equipotencial. Y bueno, podemos trazar tantas líneas equipotenciales como queramos a tal distancia. Entonces podemos, a cualquier distancia de esta carga, podemos trazar una línea equipotencial, siempre que esté formada por todos los puntos que están a la misma distancia de esta carga. Y entonces, pues este es un concepto también interesante e importante que vamos a estar utilizando, la línea equipotencial. Y veíamos también, muchachos, que si podemos trazar o dibujar una figura, en este caso, si suponemos que la carga es una carga esférica, la que contiene estas cargas eléctricas, es una esfera, y si trazamos todos los puntos en todas las direcciones posibles del espacio que estén a la misma distancia, lo que formaríamos sería una superficie esférica, una esfera, en donde todos los puntos distan la misma distancia r de esta carga, y esta superficie también sería una superficie equipotencial, porque como todos los puntos están a la misma distancia, pues entonces en todos los puntos de esta superficie tendremos el mismo potencial eléctrico. Y bueno, veíamos que esta superficie que formamos de esta manera se puede llamar una superficie gaussiana, no es una superficie física que exista, sino es un concepto que nos ayuda a estudiar o a determinar esta propiedad a una cierta distancia de esta carga. Entonces, unas superficies gaussianas son superficies imaginarias que podemos utilizar como auxiliares para pues determinar ciertos efectos. Entonces, esto es una superficie equipotencial porque todos sus puntos están al mismo potencial. Y bueno, hasta ahí vimos este cálculo del potencial eléctrico en diferentes puntos. Y después pasamos a revisar este ejercicio en el cual teníamos ya dos cargas eléctricas, una positiva y una negativa, y veíamos cómo podíamos determinar un potencial eléctrico total, ya que cada carga genera un potencial eléctrico en ese punto, y entonces para determinar un potencial eléctrico total en cualquier punto del espacio, pues tendremos que tomar en cuenta el efecto que causa cada carga en la cercanía de ese punto. En este caso, solamente dos cargas o dos cuerpos cargados, que son los que generan un potencial eléctrico en este punto A. Y para determinar el potencial eléctrico total en ese punto, pues habrá que sumar el potencial que genera la carga 1, el cuerpo cargado 1, y el potencial que genera el cuerpo cargado 2, sumarlos, y entonces tendremos un potencial eléctrico total en este punto A, que fue lo que hicimos aquí. Calculamos nuestros dos potenciales, sumamos nuestros dos potenciales y pudimos encontrar el potencial eléctrico en este punto A. Desde luego, recordando que hay que mantener su signo, hay que respetar su signo, y así vamos a tener que sumar aquí valores negativos y positivos, en este caso que son dos cargas de diferente signo. De esa manera determinar el potencial eléctrico total en este punto A. Hicimos lo mismo, muchachos, en el punto B, que desde luego aquí lo que cambia es una de las distancias con respecto a una de las cargas, y determinamos el potencial eléctrico en ese punto B, el total, desde luego sumando el potencial que genera la carga negativa en este punto B, al potencial que genera la carga positiva en este mismo punto B, y obtuvimos un segundo potencial, que es el potencial eléctrico total en el punto B. Una vez que hicimos eso, lo último que determinamos fue la diferencia de potencial. Esto que está aquí abajo, decíamos que es la diferencia de potencial del punto A a B. Aquí no lo veo, pero a lo mejor no lo mencionamos. Y debemos recordar, muchachos, que la diferencia de potencial la vamos a determinar siempre como una variación, en este caso una variación de potencial. Y ustedes, muchachos, si se acuerdan de su curso de Física 2, ¿cómo se define una variación? ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Cómo definimos una variación de cualquier cosa?
Por ahí hablábamos de variación de temperatura, variación de La final menos la inicial. la final menos la inicial, ¿no? Entonces aquí, si queremos calcular la variación del potencial, tendría que ser el potencial final menos el potencial inicial. Y entonces aquí, si vamos a determinar la diferencia de potencial, que es la variación de potencial entre dos puntos, es la diferencia de potencial, entonces para determinar la diferencia de potencial tendremos que restar el valor final, que es el potencial en el punto B, menos el valor inicial, que es el potencial en el punto A. Y si hacemos eso, pues entonces encontramos qué tanto varía el potencial desde el punto A hasta el punto B. Lo mismo hicimos para calcular la variación de potencial o la diferencia de potencial del punto B al punto A. En este caso, mi punto final es el punto A, mi punto inicial es el punto B, y por eso restamos al potencial en el punto A, restamos el potencial en el punto B, y obtuvimos este mismo resultado. Que si comparamos los dos resultados, vemos que son numéricamente iguales, y lo que los diferencia es el signo. En el primer caso, en el caso de arriba, este signo negativo me dice que el potencial disminuyó en esta cantidad. Eso no significa el negativo, que el potencial se redujo, se hizo más pequeño, disminuyó. Y en el caso del resultado de abajo, el signo positivo que está aquí implícito, me dice que el potencial aumentó en esta cantidad. Es decir, del punto A, el punto B al punto A, el potencial aumenta en esta cantidad. Y esa es la interpretación que vamos a dar a estos resultados. Y bueno, hasta aquí, muchachos, lo que vimos en la sesión pasada acerca del potencial eléctrico. Vamos a pasar a hacer un ejercicio complementario de este potencial eléctrico, muy simple, pero ahora vamos a tener tres cargas, no solamente dos, vamos a tener tres cargas que van a generar un potencial. Antes de pasar a eso, muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Bien. Generalmente el resumen lo hago así como que a velocidad alta para poder aprovechar el tiempo, pero espero no abrumarlos con la velocidad. Si es el caso, me dicen, por favor. Voy a pasar entonces, muchachos, al ejercicio del día de hoy. Tenemos esta situación en la que tenemos tres cargas colocadas dispuestas en esta forma. Y si leemos el enunciado del problema, me dice que tenemos un arreglo como el que se muestra en la figura. Bueno, aquí ya tenemos las cargas de alguna manera posicionadas de cierta manera, y que determinemos el potencial eléctrico total en el vértice inferior derecho y en el centro del rectángulo. Bueno, aquí ya me dice que forman un rectángulo, pero si no me dijera, yo viera estas dimensiones, estas separaciones entre las dos cargas, por ejemplo, esta que está aquí y esta separación entre estas dos cargas que está aquí, pues eso me da claramente la idea de que la forma que forma, la forma geométrica que pudieran formar con un cuarto vértice sería precisamente un rectángulo. Si yo los uno, si trazo líneas que me juntan con otro vértice, pues estarían formando prácticamente un rectángulo, aunque ya me lo dice aquí. Y entonces lo que me pide calcular es el potencial eléctrico total en el vértice inferior, en este punto exactamente, me piden determinar el potencial eléctrico total. Voy a llamar que este sea un punto A, y entonces aquí voy a tener que determinar un potencial eléctrico en este punto A. Eso es lo que me está pidiendo este primer punto. En el vértice inferior derecho, aquí voy a determinar el potencial eléctrico en el punto A. Pero además me dice que también lo tengo que determinar en el centro del rectángulo, es decir, aquí en la parte central de este rectángulo. ¿Cómo encuentro el centro de este rectángulo? Pues voy a unir los vértices de las esquinas de este rectángulo. Y seguramente en el punto donde crucen esas esquinas, ahí voy a encontrar el centro de este rectángulo. Entonces ahí voy a ubicar un segundo punto en donde voy a determinar el potencial eléctrico total. En el centro de ese rectángulo vamos a decir que este fuera un punto B. Y entonces aquí voy a calcular mi potencial eléctrico en este punto B, mi potencial eléctrico total en ese punto B. Bien, muchachos, ahí ya pusimos todo lo que tenía
no, todavía nos falta aquí algo. Ya, ese fue el punto, el potencial eléctrico en A, este es el potencial eléctrico en B. Este programa me pide calcular las dos cosas, el potencial eléctrico en este punto y en este otro punto, pero también me pide calcular la diferencia de potencial en ambos sentidos. ¿Qué me dice eso? Pues que tengo que calcular el potencial desde A hasta B, desde el punto A al punto B, y además el potencial desde el punto B hasta el punto A. Esos son los dos sentidos, ¿no? De A a B y de B a A. Bien, ¿qué vamos a hacer para resolver esto, muchachos? Por principio de cuentas vamos a recordar cómo determino el potencial eléctrico para cualquier punto. En general, cómo es, a qué es igual este potencial eléctrico. Desde luego vamos a suponer nuevamente que esto es aire o vacío. ¿A qué es igual el potencial eléctrico? Acá por Q por E sobre R. Muy bien, gracias. Gracias, Héctor. K por Q por R. Utilizamos la constante K que aplica para el aire o el vacío. La carga que genera el campo, en este caso el potencial, perdón, y la distancia a la que esté colocada el punto donde queremos determinar ese potencial. Perfecto. Ahora, algo más que tenemos que recordar es cómo determino el potencial eléctrico total en un punto, que será igual el potencial eléctrico total en un punto donde hay más de una carga que está generando potencial ahí. ¿Alguien se acuerda? Sería carga AB más carga BA. No, eso que me dijiste son potenciales. Con esos subíndices que me dijiste, estamos hablando de potenciales o diferencias de potenciales. A ver otra vez. De manera general, voy a replantear la idea. Si cada una de estas cargas, la carga 1 genera un potencial sobre este punto A, la carga 2 genera un potencial sobre este punto A, y la carga 3 también genera un potencial sobre el punto A, ¿cómo podremos determinar el potencial total en este punto A? ¿Qué tendremos que hacer? Sumar potencial 1 más potencial 2 más potencial 3. Perfecto, sí, gracias, Leonardo. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar los potenciales, es decir, el potencial eléctrico total va a ser la suma de los potenciales, vamos a llamar los potenciales N, desde el primero hasta el último. En este caso son 3, entonces vamos a sumar el potencial 1 más el potencial 2 más el potencial 3 y vamos a obtener el potencial total en este punto A, que es el potencial A, y el potencial total en el punto B, que es el potencial B. Muy bien, esto nada más para recordar de manera general cómo vamos a determinar esto. Entonces, voy de regreso. Aquí será igual mi potencial A, mi potencial total en ese punto A, que tengo que hacer para encontrarlo. Ya nos dijo Leonardo la idea. ¿Y qué sumo? Caso por Q1 sobre R1, por así decirlo. Ajá, ese sería el potencial 1, pero eso lo vamos a calcular también, pero ahorita vamos a plantear, para encontrar este punto A, este potencial en el punto A, ¿qué tengo que hacer? Si sé que la carga 1 me genera un potencial, la carga 2 me genera un potencial, y la carga 3 también me genera un potencial aquí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me dice esta ecuación? ¿Tengo que sumar qué? ¿Sumar las cargas? Sumar las cargas, no, es potencial, sumar los potenciales, ¿no? Es decir, tengo que sumar el potencial que genera la carga 1, voy a llamar el potencial 1, y como va a ser en el punto A, lo voy a decir así, en el punto A. Entonces, es el potencial que genera la carga 1 en el punto A. ¿Qué más le tengo que sumar? ¿Alguna idea? Más el potencial en el punto B y más el potencial en el punto C. No, estamos todavía nomás en el punto A, todavía no nos vamos al punto B. Necesito el potencial eléctrico total en este punto A. Ya vi que esta carga 1, es más, ni siquiera he visto cuál es la carga 1, perdón. Es algo que debí de haber definido previamente. Como nosotros acostumbramos a leer de manera natural, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, pues esta primera carga que encuentro, le voy a llamar la carga 1, esta le voy a llamar la carga 2, y esta va a ser la carga 3. Y ahora, si cada carga, la carga 1 va a generar un potencial en el punto A, la carga 2 va a generar un potencial en el punto A, y la carga 3 también va a generar un punto A. Entonces, si quiero el potencial total en este punto A, lo que tengo que hacer es sumar
el potencial que me genera la carga 1 más el potencial que me genera la carga 2 en este mismo punto, más el potencial que me genera la carga 3 en este mismo punto. Entonces, a eso voy. Si mi potencial eléctrico total en ese punto A va a ser el potencial que genera la carga 1 en ese punto A, más que, ¿cuál El potencial? el potencial que genera la carga 2. Ajá, que genera la carga 2 en ese punto A también. Muy bien. Y entonces, ¿qué más me falta? El potencial Más el número 3. potencial que El genere la carga potencial que 3. genera la carga 3. En ese punto A, muy bien. Ahora sí. Ya tengo ahí, esos tres potenciales finalmente influyen para determinar un potencial total en este punto A. Ahora sí vamos a determinar, como nos dije hace rato, creo que fue Melissa o Marisa, ¿quién fue? ¿Cuánto vale el potencial eléctrico en este punto A? ¿Cómo lo determino? ¿A qué va a ser igual? Ahora sí es K por Q1 Denise, perdón. Ok. K, ¿por cuál? por Q1 Ajá, por la carga 1. sobre R1, Sobre la por así decirlo. distancia 1, muy bien. Y recordando que esta distancia 1 tendrá que ser la distancia de la carga 1 al punto A, para diferenciarlo, ¿no? Para identificarlo bien. Bien, vamos a sustituir sus valores. Voy a cambiar de color para que no quede todo rojo. Luego se ve muy pesado. Entonces, la constante K, muchachos. 9 por 10 a la 9. Recuerden sus unidades. Newton metro cuadrado sobre Newtons Coulomb por cuadrado. metro cuadrado sobre coulombs cuadrados. Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto vale la carga 1? Vale menos 10 por... Por 10 a la menos 12. Bien, menos 10 por 10 a la menos 12. Dice pico coulombs. Pico es 10 a la menos 12 coulombs. Muy bien. Y ahora sí, la distancia de la carga 1, que es esta, al punto A, ¿cuánto vale? Tendríamos que hacer el Vale teorema de 10. Pitágoras. Ajá. Bueno, sí, vale 10. Bien, está bien, las dos cosas están bien, vale 10 y tendríamos que hacer el teorema de Pitágoras. Para quien no lo ve todavía, no lo alcanza a vislumbrar, si se dan cuenta aquí se forma un triángulo rectángulo con esta distancia de la carga 1 al punto A, sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene estas dimensiones. Por un lado tiene estos 8 centímetros y por el otro lado tiene estos 6 centímetros. Efectivamente, si hacemos esa relación, calculamos este lado, esta distancia del punto de la carga 1 al punto A, va a ser esa hipotenusa y entonces usamos el teorema de Pitágoras para hacer eso. Usamos el teorema de El Pitágoras. resultado sería 10. 10, sí, efectivamente, tendríamos que sumar estos 8 centímetros al cuadrado. Voy a poner nada más los números, aunque debería de poner también las unidades. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Si hago eso me da la raíz de 64 más 36, ¿no? Sí. Y si hago eso, esa suma va a ser la raíz de 100. Y la raíz de 100 pues va a ser 10. Va a ser 10. Y como estamos trabajando con centímetros, pues van a ser centímetros. Ya está. Ahora, si lo tengo expresado en centímetros, esa es la distancia que hay entre la carga 1 y el punto A. ¿Cómo lo expreso en metros aquí arriba? Por 10 a la menos 2. Ajá, por 10 a la menos 2, estos mismos 10, pero por 10 a la menos 2. Y eso me va a dar ya en metros. Y entonces ya puedo reducir unidades aquí, este cuadrado con este metro, este cuadrado con este coulomb. Me quedan newton metro, que son joules, entre coulomb, y joules por coulomb son volts, entonces ya no voy a hacer tanto rollo. Voy a hacer la operación. 9 por menos 10, muchachos, me da menos 90. Entre 10, me da menos 9. ¿Cuánto me da 10 a la 9 por 10 a la menos 12? Entre 10 a la menos 2. ¿Por 10 a la qué? ¿A la 1? A la 1, a ver, esa es una opción. A ver, vamos a hacerlo. 9 menos 12. Me quedan menos 3. Menos 3. Más 2. Menos 1. A la menos 1, ¿no? 9 por 10, menos 9 por 10 a la menos 1. Y si como es una potencia pequeñita, puedo quitar sin ningún problema la potencia y correr el punto en lugar hacia la izquierda, que es lo que me dice este exponente. Y entonces me queda que esto es menos 0.9 joules por coulomb, es decir, 0.9 volts.
Así de fácil, así de sencillo, determinamos este potencial de la carga 1 en el punto A. 1A, 1A, no A1. Ok. Bueno, en el mismo orden de ideas vamos a calcular el potencial de la carga 2 en el punto A. Entonces, esta parte pues es un tanto mecánica. Solamente hay que ser cuidadosos al sustituir los valores. ¿Cuál carga va a ser ahora? Carga 5. 2. Carga 2. 2. ¿Y cuál distancia? Distancia 2. La distancia 2 al punto A. Recuerden que ahorita podemos tener 2 puntos, entonces hay que ser específicos. Bien, vamos a sustituir los valores. 9 por 10 a la 9. Cuadrado. Cuadrado. Muchachos, el valor de la carga 2. 5 por 10 a la menos 12. 5 por 10 a la menos 12 coulombs. El valor de la distancia 2 al punto A. Perdón, de la carga 6 por 10 a la menos 2. 6 por 10 a la menos 2. Muy bien, gracias. 6 por 10 a la menos 2 metros. Vamos en centímetros. Si hacemos esta operación me da 9 por 5, 45 entre 6. Quedan 7.5. Sí, 7.5. 7.5. En este caso positiva porque la carga es positiva. 7.5 por 10 a la que, nuevamente 9 menos 12 menos 3 más 2. Menos 1. Menos 1. Entonces, si quito este exponente, perdón, si quito este exponente voy a correr mi punto un lugar hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, digo a la derecha. 0.75. Así es, digo hacia la izquierda y escribo hacia la derecha, o al revés. 0.75 volts, exactamente, positivos. 0.75 volts. Y entonces ya tenemos aquí el potencial eléctrico del punto de la carga 2 en este punto A. Y bueno, finalmente vamos a tener que hacer lo mismo para calcular el potencial eléctrico del punto 3, perdón, la carga 3 en el punto A. La constante de proporcionalidad de Coulomb. La carga, ¿cuál carga, muchachos? La 3. Carga 3, ¿entre qué distancia? La Distancia 3 del Distancia punto A. De 3 al punto A. Ok. Entonces, la constante K. La constante, no hay problema, 9 por 10 a la 9. Tienes las unidades. Que arriba ya ni la reduje, pero... Y entonces, la carga 3, muchachos, ¿cuánto vale? Menos 20 por 10 a la menos 12. Ok, ya bien, no se preocupen. Menos 20 por 10 a la menos 12 coulombs. Y la distancia 3 de la carga 3 al punto A. 8 por 10 a la menos 2. 8 por 10 a la menos 2. 10 a la menos 2, 8 centímetros. 8 por 10 a la menos 2. Vamos a hacer esta operación, muchachos. 9 por 20 me da 180 entre 8. ¿Verdad? 2.25. No es cierto, 22.5. Menos 22.5, ¿no? Menos 22.5 y luego me queda por 10 a la menos 1, porque son los mismos exponentes que arriba. Y ahora sí, si quitamos si ponemos este punto, como me dice ese exponente en lugar hacia la izquierda, pues me quedan menos 2.25 volts. Que sería lo que me hubiera dado si hago la operación directamente en mi calculadora. 2.25. Y ya está, ya tengo, muchachos, el potencial de la carga 1 en A, más el potencial de la carga 2 en A, más el potencial de la carga 3 en A. Ya puedo determinar sin ningún problema el potencial eléctrico total en este punto A. Simplemente voy a sustituir los valores. Es menos 0.9 porque ese es el potencial de la carga 1 en el punto A. A eso le voy a sumar 0.75. Es el potencial eléctrico de la carga 2 en el punto A. Volts, desde luego. Y a eso le voy a sumar el potencial eléctrico de la carga 3 en el punto A, que son menos 2.25.
Si me ayudan con sus calculadoras, muchachos, o sumando directamente. Los 2.4 dan. Sería menos 2.4 volts. Los 2.4 volts, ok, gracias. Menos 2.4 volts. Y ese sería mi potencial eléctrico total en ese punto A. Menos 2.4 volts. Menos 2.4 volts, ok. Pues bueno, en el mismo orden de ideas, muchachos, ¿cómo calculo mi potencial eléctrico en el punto B? Ya que va a ser igual. Igual, ¿no? Sumando el Ajá. potencial 1 en Bueno. B. El potencial 1 en el punto B, muy bien. Potencial 1 en el punto B. Luego, ¿qué le sumo? El potencial 2 en el punto B y el potencial 3 en el punto B igual. Perfecto, muy bien. Potencial 2 en el punto B y potencial 3 en el punto B. Y entonces lo que sigue es que determinemos cuánto vale este potencial 1 en el punto B, el potencial 2 en el punto B y el potencial 3 en el punto B. Para eso pues vamos a hacer esta parte que es un tanto mecánica, pero pues es necesaria finalmente. Vamos a calcular el potencial eléctrico de la carga 1 en el punto B. ¿Cómo es eso? ¿A qué es igual esto? Díganme. K por Q1 sobre R1B. E 1 entre R1B, la distancia del punto 1 al punto B, de la carga 1 al punto B. Y vamos a sustituir valores, 9 por 10 a la 9. Es medio mecánica y medio tediosa, pero bueno, hay que hacerla, no hay de otra. Entre coulombs cuadrados. ¿Cuánto es la carga 1? Dijimos, menos 10. Menos 10 por 10 a la menos 12. Menos 10 por 10 a la menos 12 coulombs. Y ahora lo interesante, ¿cuánto vale la distancia entre la carga 1 y el punto B? 5 por 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 12, 5 centímetros. Sería esta distancia del punto 2 a la punto 1, sería esta distancia, esta sería R1B. 5 centímetros. ¿Por qué 5 centímetros, Denise? Porque del resultado anterior de la distancia hacia el punto A, lo dividí entre 2. Muy bien. Sí, está bien, pero ¿cuál es el razonamiento para hacer eso? Está bien, pero ¿cómo lo razonaste? ¿Le aplicamos teorema de Pitágoras? Podríamos- Igual teorema de Pitágoras entre 2. Además, Ajá. O sea, veríamos que este punto en donde está el centro se forma de un triángulo, ¿no? Estaría aquí a la mitad y estaría aquí a la mitad. Entonces, ese triángulo que voy a remarcar en amarillo, Sería utilizar como la mitad de 8 y la mitad de 6, ¿no? la mitad de 8 aquí tendría 4 y aquí tendría 3. Entonces, efectivamente, si utilizamos el teorema de Pitágoras, pues aquí tendría 5. Efectivamente. Esa puede ser una. Y la otra sería hacer otra consideración de geometría. Si estos son dos líneas que cruzan de los vértices, pues del punto donde cruzan será exactamente la mitad. Aunque a lo mejor ese es un poquito más difícil de recordar, pero si recordamos esta básica de la trigonometría, pues podemos hacerlo de ahí. Creo que de ahí efectivamente fue de donde lo sacaron esa distancia. Pero perfecto, estuvo muy bien. Entonces, ya tenemos que esa distancia de la carga 1 al punto B pues es de 5 centímetros. Entonces podemos sustituir aquí 5 por 10 a la menos 2 metros. Si hacemos esto, muchachos, 9 por 10 me va a dar 90 entre 5. ¿Cuánto me da? 18. Menos 18. Menos 18. Menos 18. Y las potencias son las mismas. Otra vez, 9 menos 12 menos 3 más 2 me va a dar menos 1. Por 10 a la menos 1. Si muevo mi punto en lugar hacia la izquierda, esto me queda menos 1.8 volts. Y ese es mi potencial eléctrico de la carga 2, perdón, de la carga 1 en el punto B. Y así seguiríamos con el potencial eléctrico de la carga 2 en el punto B. Díganme ustedes, muchachos, a qué es igual este potencial eléctrico.
constante K por Q más y de entre Q más. Por Q2 Ajá. sobre R2 a la B. De Bueno, la distancia sí está bien, del punto 2 al punto B, de la carga 2 al punto B. Muy bien. Vamos a sustituir sus valores. 10 a la 9 newtons por metro cuadrado. Cuadrado. 3 aquí se me olvidó reducirlos, pero bueno, ya saben ustedes que estos se eliminan. Para quedar newtons metros sobre coulomb. Y bueno, ¿cuál es la carga 2? ¿Cuánto vale? 5, ¿no? 5 5 por 10 a la menos 12. 10 a la menos 12 coulombs. Y la distancia, muchachos, ¿cuánto vale la distancia entre la carga 2 y el punto B? 5 centímetros, es lo mismo del anterior. Lo mismo que el anterior, exactamente el mismo razonamiento. Son 5 centímetros y exactamente la misma distancia. De hecho, en un rectángulo, todos los vértices van a tener la misma distancia hacia el centro. Y es, perdón, para hacer algunas anotaciones, me voy de... Muchachos, nos quedan algunos segunditos. Nos reconectamos en 2 minutos para la segunda parte de la sesión, para continuar con este ejercicio y con lo que sigue del tema del flujo eléctrico. 5 por 10 a la menos 2 metros, y hacemos esta operación. Nos da 55,1 por 9, pues me da 9 por 10 a la menos 1. Muchachos, nos vemos en 2 minutos, por favor, los espero.